Vamos al mandamiento que nos toca ver el día de hoy, que es el número 6. Estamos estudiando esta serie que le hemos titulado El mapa para vivir mejor con Dios y con los demás, basada en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados por Dios al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios no les dio los 10 mandamientos cuando eran esclavos. Por eso Dios no les dijo: si los obedecen, serán salvos. Si los desobedecen, se van al infierno. Y Dios tampoco eso dice hoy. Dios los salvó por gracia. Cuando eran salvos, Dios les dio los mandamientos para mejorar la relación con ellos. Hay que tener en cuenta eso. Porque hay muchos que creen que porque no obedecen los mandamientos se van al infierno, o que hay que obedecerlos para ir al cielo. Nada más lejos que esa realidad. Ahora bien, hoy queremos hablar de un mandamiento muy corto, tan solo 2 palabras: no mates. Un mandamiento tan corto, pero que da mucho que hablar. Y es el mandamiento que encontramos allí en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Quizás alguien de ustedes puede decir: ¿para eso vine hoy? O los que nos están viendo: yo no voy a perder 30 minutos de mi vida para escuchar que me digan que no mate, porque yo nunca pienso matar a nadie. No cierre los oídos. Yo sé que ninguno quiere, o que alguien quiere salir a matar a alguien. Seguro, ninguno quiere hacerlo. O quizás alguno medio por ahí. Pero creo que si usted está aquí o usted nos está viendo, escuchando, nadie de nosotros quiere salir a matar a alguien. De eso no le voy a hablar. Pero le voy a hablar del camino que podemos transitar que nos lleva al asesinato. Porque es un camino que todos transitamos. Y de eso quiero hablarle. Y queremos respondernos algunas preguntas de este mandamiento que dice: no mates. ¿Qué no significa? ¿Qué significa? ¿Cuál es el camino que lleva al asesinato? Vamos a ver qué dice Jesús de este mandamiento. ¿Cómo nosotros podemos obedecerlo? Así que brevemente queremos hablar de este mandamiento. Y en primer lugar quiero compartirles 2 cosas que no significa este mandamiento. Primero, el mandamiento no dice que no se puede matar animales para comer. Es más, en el Antiguo Testamento Dios hizo la ley de los sacrificios de animales. Dios pidió que se mataran animales para sacrificio todos los días. Y Dios en ningún lugar en la Biblia nos prohíbe matar animales para comer. Gracias a Dios. Dios creó las diferentes texturas de animales, de los peces, gallinas, pollos, vacas, para que nosotros podamos disfrutar lo que Dios nos dio. ¿Dónde dice eso? En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 3. Dios dijo: todos los animales te servirán para comer, igual que las verduras. Ahora, si alguien no quiere comer carne y prefiere morir con una lechuga en la boca, siendo vegano o vegetariano, puede hacerlo. Pero Dios no le prohíbe matar animales para comer. Si usted tiene salud y dinero y puede ir a comerse hoy unas costillitas de cerdo, disfrútelas. Si tiene dinero para comerse un caldo de pollo, disfrútelas. Disfrute, porque la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Así que coma sin sentirse culpable si tiene que matar una gallina, que no sea la del vecino. Segundo, ¿qué no dice este mandamiento? Este mandamiento no dice en ningún lugar que Dios prohíbe la pena de muerte. Es más, Dios creó la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Habían 4 razones, ya se las dije hace un par de domingos, por las que Dios pedía a los hebreos que mataran a una persona. Por desobedecer el día de reposo, por ser adúlteros, por asesinar premeditadamente a otra persona o por ser un hijo rebelde. Por esas 4 razones Dios pidió que había que matar a la gente. Este mandamiento no está en contra del sistema de justicia de algunos países que tienen la pena de muerte. Este mandamiento no está en contra de algunos países que le piden a sus ciudadanos que tienen que ir a una guerra para defender su país. Si eso sucede aquí y usted tiene que defender el país con su vida, vaya. Y es mejor que mate al enemigo antes que se lo maten a usted. Dios no prohíbe eso en ningún lugar. Ahora bien, ¿de qué habla este mandamiento? Le voy a decir 3 cosas que significa este mandamiento.
no mates. Éxodo 20:13. La palabra matar aquí en el idioma hebreo es un verbo que significa no mates premeditadamente. O sea que Dios está en contra, en primer lugar, del asesinato premeditado, porque hay una gran diferencia a matar a alguien accidentalmente. Usted anoche a las 8 de la noche iba a su casa, pasó por una esquina y había una moto con un motorista borracho, se pasa en rojo y usted lo choca y lo mata. Eso es una muerte accidental y Dios en su palabra diferencia las muertes premeditadas a las muertes accidentales. En Números capítulo 35, Dios dice, si alguien mata a otro premeditadamente debe morir también con la pena de muerte. Si alguien mata a otro accidentalmente no debe pagar con su vida. Dios es justo. Nuestro sistema de justicia no es justo. A propósito, usted mata al perro de un vecino, lo llevan a la cárcel. Usted mata a una persona y queda libre. Así es en muchos países. Con Dios no. Dios establece las diferencias muy claramente. Dice, por ejemplo, en el libro de Levítico, y se lo quiero leer, Levítico capítulo 24, versículo 17. El que le quita la vida a otra persona será condenado a muerte. El que le quita la vida a una gallina debe reponer el daño con otra gallina. Mire cómo es Dios. Si usted le mató el perro al vecino, Dios no dice que usted debe morir. Pero si usted mató al vecino porque quiso matarlo, Dios dice, usted debe morir. Dios es justo. Ojalá nuestros sistemas de justicia aprendan de la justicia divina, ¿no? Entonces, ¿qué dice el mandamiento? No al asesinato premeditado, porque la vida es sagrada para Dios. Si a usted en la universidad le dicen que usted viene del mono, no lo crea. Las sociedades que enseñaron eso en las universidades y la ciudadanía lo creyó, esas sociedades comenzaron guerras o genocidios porque creen que el ser humano es un animal. ¿Por qué Alemania empezó la Segunda Guerra Mundial? Hitler y todos ellos eran ateos. Creían que los judíos eran animales. Había que barrerlos a todos, matarlos a todos. Así sucede en las sociedades donde se cree que el ser humano es un mero animal. Para Dios la vida es sagrada. Por eso Dios dice no al asesinato premeditado. Segundo, no al suicidio. Este mandamiento también dice eso, no al suicidio. La gente dice, es mi vida, yo hago lo que quiero. Dios dice en el libro de Job, capítulo 14, verso 5, yo soy el que da la vida y yo pongo límites a la vida y nadie debe hacerlo. Job 14, 5. No al suicidio. Y yo le agregaría algo, no al suicidio lento. ¿Sabía usted que nosotros podemos ir matándonos poco a poco? ¿Cómo? Con la drogadicción, con vicios, con la glotonería, etc. Y Dios dice no al suicidio porque el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Entonces, este mandamiento dice no al asesinato premeditado, no al suicidio. Jesucristo dijo en Juan 10:10 que Satanás viene a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todo pensamiento de suicidio viene del diablo que viene a matar y a destruir las vidas. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien, pensamientos de vida, pensamientos de prosperidad. Mire la diferencia. Tercero, ¿qué más dice este mandamiento? No al aborto. Es interesante porque en algunos países y en algunos estados de Estados Unidos, si una chica adolescente quiere hacer un aborto, puede ir a hacerse un aborto sin permiso de los padres. Pero si esa misma chica tiene un resfrío en el colegio, en enfermería no le pueden dar una aspirina sin permiso de los padres. ¿Ve qué paradoja? Cuando nos dicen que lo que hay dentro de un vientre de una mujer es un papel desechable, entonces, ¿qué dice Dios? Dios dice en el Salmo 139, mi embrión, dice David allí, vieron tus ojos. En lo íntimo de la panza de mi madre fui entretejido. O sea que antes que su madre supiera que usted estaba embarazada, que usted estaba en el vientre de su madre, o que su madre pensara que estaba embarazada, Dios ya lo sabía. Nosotros o algunos de nosotros podemos ser un accidente para papá y para mamá. Para Dios no.
que siempre está en control y de las peores historias saca siempre lo mejor. Y quizás así es la vida de algunos de los que están aquí. Dios dice no al asesinato premeditado, no al suicidio y no al aborto. Ahora bien, eso es para poner como un fundamento de este mandamiento. Ahora quiero llevarlos a pensar en otra cosa. En los pasos que nosotros podemos transitar en la vida que nos llevan al asesinato. Y luego vamos a ver qué dice Jesús al respecto y dónde nos ubicamos nosotros. Para hablar de esto, quiero pedirles que vayan con sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 37. Fácil de encontrar. Si alguien tiene problemas en buscar Génesis, lo vamos a disciplinar. Génesis, capítulo 37. Allí comienza la historia de José, hijo de Jacob. El libro de Génesis relata la creación de todo el universo en 2 capítulos. La historia de la vida de José en más de 10 capítulos. De la creación se habla en Génesis 1 y 2. De la vida de José, Génesis del 37 al 50. Si será importante la vida de José. Y de la vida de José vamos a hablar en el seminario que vamos a dar aquí en el mes de noviembre. Los niños van a estudiar de José, nosotros aquí también. Eso es para noviembre, porque en unas semanas tendremos nuestro seminario de junio, que vamos a estudiar la vida de la reina Esther. No se lo pierda. Pero tenemos la vida de José allí en el libro de Génesis, capítulos 37 al 50. Y aquí encontramos lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del asesinato. Quiero leerles unos versículos allí del libro de Génesis, capítulo 37. Versículos 4, 5 y el verso 18. Pero quizás les voy a leer el 3 también. Génesis 37, versículos 3 al 5. ¿Lo tienen? Bueno, ahí va. Génesis 37, verso 3. Israel o Jacob, porque Dios le dijo a Jacob que también era llamado Israel, amaba a José. O sea, Jacob amaba a José, a su hijo, más que a sus otros hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Acá no hay una doctrina que hay que tener hijos en la vejez, pero eso le pasó aquí. Por eso mandó Jacob que le confeccionaran a José una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Génesis 37, 5. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Vamos al verso 18 de Génesis 37. Como ellos alcanzaron a ver de lejos a José, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Noten el camino. Odio, más odio, asesinato. El odio precede al asesinato, recuérdelo. Antes del asesinato va el odio. La persona que asesina premeditadamente es porque odia al que va a matar o odia otra cosa de la sociedad. Todo asesino tiene odio y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo que es el ejemplo que se da en toda la Biblia y por tiempo no lo podemos ver. Pero tome por ejemplo la vida de Jesús. A Jesús se comenzaron a ofender con Jesús, vamos a ver un ejemplo luego. Luego empezaron a enfurecerse con Jesús. Luego dice Juan capítulo 15 que los líderes religiosos lo comenzaron a odiar a Jesús y por fin lo asesinaron. Ese es el camino que está en la Biblia. El odio precede al asesinato. Ahora, es interesante lo que también dice, que es lo mismo, Deuteronomio capítulo 19, no tiene que buscarlo, Deuteronomio capítulo 19, versículos 11 y 12. Allí dice, si alguien le hace una emboscada a otra persona para matarlo, porque lo odia, debe pagar con su vida esa persona. Pero noten cómo de nuevo relaciona el odio con el asesinato. Si alguien hace una emboscada a otro para matarlo porque lo odia, debe pagar con su vida. O sea, el odio precede al
asesinato. La pregunta es, ¿qué va antes que el odio? Les estoy diciendo del camino que nosotros podemos y muchos transitamos. El odio va antes que el asesinato. ¿Qué va antes que el odio? ¿Sabe qué? El enojo sin tratar en una persona. El enojo. ¿Dónde encontramos esto? Quiero llevarlos también aquí al libro de Génesis, más atrás al capítulo 4. Veremos el primer asesinato en la Biblia, producto del enojo sin tratar. Es el asesinato de Caín que mató a Abel. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5, dice así. Génesis 4, del 3 al 5. ¿Lo tienen? Tiempo después, Génesis 4, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Les quiero decir algo que no dije en el primer culto. Caín sabía que tenía que ofrecer animales. Abel también sabía. Abel ofreció un animal. Dios lo aceptó. Caín ofreció frutos de la tierra. Dios no lo aceptó. ¿Cómo sabía Abel y Caín que Dios requería animales ya en esa época? Porque cuando cuando Adán y Eva pecan, después pasa el tiempo y ¿qué sucede? Dios perdona a Adán y Eva y Dios le quita las hojas con las cuales ellos se cubrían la desnudez. ¿Y cómo los vistió Dios? Piel. Piel. ¿Cómo se saca la piel de un animal? Primero que hay que hacer al animal. Matarlo. ¿Sí? Entonces cuando hubo sangre y muerte, Dios los perdonó. Y esa historia Abel y Caín la sabían. Y entonces Abel trae un animal muerto. Dios lo acepta. Caín no. Él ofrenda como a él se le da la gana. Y así son muchos hermanos. Yo hago lo que quiero, como vimos el domingo pasado. Pero noten entonces, Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y dice que Caín se enfureció un montón, se reenojó. ¿Y qué sucedió luego? Versículo 8, aquí del capítulo 4 de Génesis. Verso 8, Caín habló con su hermano Abel y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Al asesinato lo precede el odio, al odio lo precede el enojo sin controlar. Ahora vamos a pensar en nosotros. ¿Usted se enoja? No, eso no es para nosotros, ¿no? ¿Usted tiene ataques de ira? ¿Explota a veces? Codea el que está al lado sentado. Una vez escuché a alguien que dijo, yo soy tan bueno y paciente. Yo no me enojo, pero cuando exploto, ahí sí que me pongo bravo. Pero eso no es problema, porque yo siempre soy tranquilo. Mire, la bomba atómica explotó una sola vez y mire el daño que causó. Cuidado con los ataques de ira. Cuidado con el enojo cuando uno explota. ¿Por qué? Porque dañamos. Eso sucede cuando hay enojo sin tratar. Al asesinato lo precede el odio. Al odio, el enojo sin tratar. Tenemos el ejemplo aquí. Les dije, con Jesús pasó igual. La gente se enojó con los fariseos, los líderes religiosos se enojaron con él. Luego lo odiaron y por fin lo mataron. Y hay muchos ejemplos que podemos hablar de esto. Ahora, el enojo es una emoción y Dios no reprime las emociones, pero Dios quiere que las usemos correctamente. Jesús se enojaba, pero no pecaba. En Efesios dice, enójense, nos da permiso, pero no pequen. Cuidado lo que hacemos cuando nos enojamos. Dios se sigue enojando hoy ante la corrupción, ante las coimas, ante la violencia, ante las injusticias. Dios se sigue enojando y son cosas que también nos tiene que enojar. Pero no tenemos que pecar. Ahora, recuerde el camino. Al asesinato lo precede el odio. Antes del odio, el enojo.
Y la pregunta es, ¿y antes que el enojo? Ahí va el tema para usted y para mí. Respire profundo. Y diga, ahí viene el pelotazo. Me va a pegar. ¿Sabe lo que va antes del enojo? Las ofensas no tratadas. Las ofensas no tratadas. Va antes que el enojo, antes que los ataques o explosión de enojo. Y ahora quiero llevarlos al libro de San Marcos, capítulo 6. Esta es la historia que leímos el domingo pasado cuando hablamos de la honra que Jesús no recibió. Pero acá tenemos algo que es tan importante para nosotros porque todos transitamos este camino. Marcos capítulo 6. ¿Qué decía allí en Marcos 6? Le voy a contar otra historia. No la tiene que buscar. Está en Lucas capítulo 4. No la busque. Usted quédese en Marcos 6. En Lucas 4 encontramos cuando el Señor Jesucristo lee el pergamino del libro de Isaías en la sinagoga cuando comenzó su ministerio. Jesús lee ese capítulo, creo que es el 61 de Isaías, cuando dice: el Señor me ha enviado para liberar a los cautivos, para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a la gente, para liberarlos, etc. ¿Recuerdan? Tomado de Isaías, que es una palabra profética en referencia al Mesías. Cuando Jesús terminó de leer eso, cierra el rollo y les dice a los fariseos y a todos que estaban aquí: hoy se cumple esto. Yo soy de quien habla Isaías. Y dice allí el libro de Lucas capítulo 4 que los judíos se enfurecieron contra Jesús. Y Jesús salió huyendo porque lo querían matar. Noten ustedes. Se enfurecieron. Ahora, estamos ahora, que les pedí que tenga allí Marcos capítulo 6, donde dice en los versículos 2 y 3 lo siguiente. Marcos 6, versos 2 y 3. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar Jesús en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían, maravillados muchos de los que le oían. Y yo les expliqué el domingo pasado que esto no era maravilla de decir, ay, qué bueno Dios me está hablando, sino que estaban espantados porque aquel joven que habían visto crecer carpintero, quizás le había hecho algunas sillas o muebles a esos fariseos. Y se está haciendo pasar por Dios. Y sabe más de ellos. Y la gente lo sigue a aquel. Entonces dijeron, ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero él? Hijo de María, de José, y ahí están sus hermanos. Y dice luego, y se escandalizaban a causa de Jesús. Esa es la palabra importante que nosotros debemos evitar. Aquí dice, se escandalizaban, que se puede traducir esa palabra, se ofendieron. Porque la palabra griega es scandalizo, que de ahí viene nuestra palabra escándalo. O se puede traducir esa palabra scandalizo, se puede traducir se escandalizaron, se ofendieron o tropezaron. Porque Jesús era una piedra de tropiezo. Lo cual dice Romanos 9:33, que Jesús era para los judíos una piedra de tropiezo. Entonces, cuando escuchan a Jesús, ellos no saben por qué Jesús tiene más sabiduría que ellos, por qué hace milagros y ellos no, por qué la gente sigue a Jesús y a ellos no, y eso fue una ofensa para ellos. Ellos se escandalizaron, eso fue un tropiezo que estaba enfrente de ellos continuamente. Y este es el peligro para todos nosotros. Cuidado con ofenderte. Y nos podemos ofender por cosas tan tontas y ridículas. El pastor no predica como yo quiero, me ofendió. O con lo que dijo. Y llevamos eso por años. El empleado no hizo lo que yo quise. Mi esposa no cocinó la comida que yo esperaba que cocinara. El líder de mi ministerio hizo esto y no me gustó. ¿Y por qué ponen a ese guitarrista? Yo tengo 80 años tocando y nunca me han puesto aquí. De verdad. Puede haber gente que se escandalice, David, que se ofenda. Cuidado, porque la ofensa sin tratar lleva al enojo y el enojo sin tratar al odio y el odio al asesinato. Ese es el camino que está en toda la Biblia.
Si me da un par de segundos, se lo voy a explicar mejor. Hoy ando ofendido, enojado y odio a la gente, así que hoy tengo ganas de... No. Cuando Jesús enseñó allí, ellos se escandalizaron. Ellos se ofendieron. Eso fue una piedra de tropiezo para ellos. Y esas son las ofensas para nosotros. Y nosotros podemos hacer algunas cosas cuando suceden. O pasamos por arriba, como dice Efesios, pasa por arriba la ofensa. O las tratamos. O tropezamos. ¡Pac! Piedra de tropiezo. Pero muchas veces también lo que hacemos, porque son un tropiezo, es esto. Las agarramos, las llevamos con nosotros. Y se la contamos a los demás. ¿Sabe lo que hizo el hermano Juan? ¿Qué fue lo que hizo, hermano? ¡Ah! Me dijo unas cosas interesantísimas y me duelen y me ofende. ¿Pero hace cuánto fue? Hace 15 años. Y lo llevo. Y eso tiene mucho peso, es pesado. Es una ofensa sin tratar. Y la cargo adentro. Y eso, como no lo traté, dio lugar a que el hermano Juan, pero esté enfurecido con él. Y como venimos a la iglesia de Nazaret y como hay 3 cultos, yo vengo al primero porque sé que él viene al tercer culto. O si vengo al mismo culto, yo me siento allá porque yo sé que el hermano Juan se sienta allá. Porque estoy enfurecido, lo odio, me hizo tal cosa que no lo voy a perdonar nunca. ¿Ha escuchado esa frase? ¿La ha dicho? ¿También? Lo que me hizo lo tengo guardado, hasta la muerte me lo llevo. Muy bien, ¿quiere vivir así? Lleve el peso. Y usted está transitando un camino peligroso. Escandalizo, se escandalizaron. Jesús fue tal piedra de tropiezo para ellos que dice Juan 15 que luego lo odiaron tanto que por fin se deshicieron de él. Qué interesante cómo nos puede enseñar el Señor recordando este camino. Al asesinato lo precede el odio, al odio el enojo y el enojo las ofensas sin tratar. Ahora, como les dije, yo sé que ninguno de nosotros y de los que nos están viendo va a salir a matar a alguien. Bueno, quizás después del sermón sí, pero no, yo sé que no. Pero sí me preocupa lo que nos ofende, porque luego nos enoja y odiamos a la gente. Quiero leerles lo que Jesús dijo sobre este mandamiento, que está en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Fácil de encontrar, así que búsquelo. Mateo 5, este es el mandamiento, el mismo que Jesús lo comenta en el Nuevo Testamento. Y nosotros vivimos a la luz del Nuevo Testamento. Dice así, Mateo 5, 21 y 22. Y los felicito por estar muy atentos. Yo sé que Dios les está hablando, porque en la semana me habló a mí. Y yo en la semana tuve que hacer unas decisiones en mi vida que espero que usted las haga luego. Tirar con la piedra a alguien. Mateo 5, 21 dice así. Jesús habla, dice, ustedes oyeron el mandamiento, no mates. Pero yo les digo, si se enojan, ya mataron, son culpables. O sea, Jesús dice, no asesinen, pero yo les digo, si se enojan, ¿por qué? Porque si se enojan, pueden llegar a odiar. Y si odian, van a asesinar. Ahora, yo sé que ninguno de nosotros se enoja. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no ha explotado de ira? Pero Cristo eleva el mandamiento, noten. No a la acción de matar. Cristo eleva el mandamiento a un nivel que nos coloca a todos culpables. A todos. Como con todos los mandamientos. Y el domingo que viene, que voy a hablar del adulterio, espero que nadie venga con el dedo para señalar, porque les voy a hablar
que hay 3 maneras de cometer adulterio. Y Jesús nos metió a todos como adúlteros. Porque yo a veces escucho que cuando alguien comete adulterio, otras personas lo señalan, sin saber que ellos también lo han hecho. Y el domingo les explicaré cómo. Va a estar bueno el domingo, ¿eh? Va a estar vacío el templo el domingo, va a estar solo con los de alabanza, ¿eh? Ay, Señor. No, el domingo canta Keila, ¿verdad? Así que vamos también a gozarnos, así que, ¿sí? Dice Juan, en 1 Juan 3:15, todo el que odia a su hermano es un asesino. Así que estamos en bancarrota nosotros. ¿Cómo cumplimos este mandamiento? Bueno, Proverbios dice, la blanda respuesta o la respuesta amable quita el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Cada día, en la casa, en el colegio, en la universidad, en la calle, en la iglesia, en la oficina, en el trabajo, en el parque, donde estemos, cada día, piensen esto siempre. Eso me lo dijo un pastor que tiene más de 70 años. Me dice, cada día, nosotros que tenemos 2 manos, en una tenemos un galón de gasolina y en la otra un galón de agua. A cada circunstancia, cada plática, recuerda echar agua, no gasolina. ¿Sí? Tire agua, no gasolina. Ahora, si alguien se cree un asesino porque abortó, porque se ha enojado, porque la Biblia lo dice, porque ha odiado, la Biblia dice, sos un asesino. ¿Qué hacemos? ¿Recuerdan lo que les dije al inicio? Gracias a Dios, Dios no dio los 10 mandamientos cuando estaban en la esclavitud. Y les dijo, obedezcan para ser salvos. Dios los salvó por gracia. Y les da los mandamientos para crecer en la relación con Él. Entonces, si uno ahora dice, Señor, la verdad, yo he odiado a fulano y a mengano y ni los quiero ver y si los podía matar, los mato también. O quizás alguien hizo un aborto porque quiso. O el susodicho noviecito le dijo aborta para que nadie se entere. Mátelo al muchachito ese. Porque bíblicamente. Ahora, recordemos esto. Moisés fue un asesino. En Éxodo 1 y 2 dice que cuando él iba a librar al pueblo, mató a un egipcio. Y Dios lo escogió como el gran libertador. El rey David fue un asesino y era un hombre que el único que se le dice en la Biblia, un corazón como el de Dios. El mejor apóstol o misionero de la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo, fue un asesino que en Hechos dice que él también apoyó que mataran al primer mártir Esteban. Asesinos, pero asesinos, ¿eh? Y hoy están en el cielo. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde la sangre de Cristo nos llegue con su poder para perdonar, aunque hemos sido un asesino de palabra, de pensamiento o en acciones. Es Él quien nos perdona, quien nos da una nueva oportunidad. Es Él. Ahora, para terminar, quiero que cada uno de nosotros pensemos si tenemos que perdonar a alguien. Dios va a poner una persona en la mente. Que la verdad, Dios ya puso en la semana personas en mi mente que yo tenía ganas de tirarle un piedrazo, mire. Y tuve que decir, Señor, los perdono. Ganas no tengo. Pero es la obra del Señor que hay que hacerlo. Porque Dios no quiere que perdonemos al que nos trata bien. Dios quiere que perdonemos a los que nos tratan mal, a los que nos ofenden. O que nos hacen doler. Pero nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros tomamos la iniciativa y decimos, Señor, yo perdono a fulano, los que ganamos somos nosotros, porque nos liberamos del peso de llevar toda la vida esa piedra que nos hace tropezar y pensar en eso y molestarnos, etc. Ahora, le quiero dar un consejo. Si usted piensa en alguien que Dios le pone en la cabeza o en el corazón para perdonar. Supongamos que la persona que usted odia y que Dios le está diciendo, perdona a fulano. Supongamos que se esté congregando aquí y esté justo en este culto aquí. No mire mucho porque por ahí lo va a encontrar. Le voy a dar un consejo. No es necesario que usted salga ahora e invite a la persona a tomar un café
y le diga, mire hermano Juan, yo lo odio. Llevo 20 años con ganas de matarlo, pero Dios puso en mi corazón perdonarlo. No se lo diga porque va a ser peor. Usted solo con Dios. Ahora, si hay algo que usted tiene que arreglar con otra persona, hágalo. Pero no es necesario que usted le diga a alguien que lo odia por siglos. Va a ser peor. Pero usted con Dios diga, Señor, tú sabes todo y conoces todo. Perdona a fulano que me dañó, que me dolió. Tú te encargarás. Yo quiero vivir libre, porque es lo que tú me pides a mí. Igual como tú me perdonas, yo perdono. No estoy de acuerdo. Quiero, como dijo Juan y allí a Jesús, que le parta un rayo. Pero tú me pides que perdone. Lo hago. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a terminar. Ya pueden empezar a respirar. Ay, que el Señor ponga nuestras mentes a quien perdonar. Señor, ayúdanos a evitar el camino que lleva al asesinato. Ayúdanos a no odiar. Ayúdanos a tratar con el enojo para que no se acumule y explotemos. Ayúdanos a tratar con las cosas que nos escandalizan, que nos ponen tropiezo, que nos ofenden, para que no se acumulen y las llevemos por décadas. Señor, perdónanos, porque hemos fallado enormemente en este mandamiento. Pero gracias, porque tú perdonas al más vil pecador. Y se perdonaste realmente a asesinos como era Moisés, David y Pablo. Y les diste una nueva oportunidad. Y los tienes en tu gloria. ¿Cuánto más a nosotros? Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu perdón. Bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.